Tardes. Buenas tardes. Empezamos entonces el encuentro del día de hoy, miércoles 28 de junio, 18:30 horas, con el ciclo nacional del año 2023 de psicoeducación familiar en esquizofrenia, que venimos haciendo en forma virtual ya desde el principio de la pandemia, ¿no? El tema que se va a tratar hoy, como el título lo dice, estamos viendo estimulación excesiva y expectativas en esquizofrenia. Los disertantes van a ser la doctora María Elia Michat, que es colaboradora de AFE, la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que padecen esquizofrenia de la Ciudad de La Plata, y la licenciada Carola Pechón, que es colaboradora de GAPEN, un grupo de ayuda mutua de la ciudad de Bariloche. Bien, bueno, empezamos entonces. María Delia, adelante. Gracias por estar. ¿Me llegan a escuchar? Sí, sin problemas. Perfectamente. Muy bien. Bien. Bueno, tengo mucha alegría hoy en particular porque podemos retomar las actividades conjuntas, ¿sí?, de personas que colaboramos con distintas asociaciones de familiares del país, y la licenciada Carola Pechón, digamos, es una persona que, bueno, hace mucho tiempo hace esta tarea y a mí me gusta trabajar con ella. Así que como la vez pasada, vamos a dividir esta presentación en dos partes. Una primera parte donde yo me encargo más de quizá los fundamentos o los propósitos, los por qué, los para qué, ¿sí?, de cuál es el problema, básicamente definir el problema, y Carola se pone ahí a dar una mano con el cómo, ¿sí? Ella se encarga de dar estrategias ya bastante más precisas, como para poder entender un poco más de qué se trata esto, ¿sí?, pero además tener algunos recursos. Bien, las dos partes son importantes, ¿sí?, y además reflejan un poco nuestros estilos, así que vamos a arrancar. Sí, mi presentación no es muy larga, y quizá en la presentación de Carola yo esté leyendo algo porque ella no se siente bien de salud y necesita a lo mejor que la apoye con la voz, ¿sí? Así que bueno, arrancamos. ¿Qué es esto de la estimulación excesiva? Bueno, ¿y por qué este tema? Ya hace un tiempo, ¿sí?, que venimos viendo, y también en el consultorio o en los hospitales, empieza a suceder que los familiares vienen y preguntan, pero bueno, ¿le puedo decir, ¿sí?, le tengo que decir que se levante o lo dejo dormido? ¿Sí? ¿Tengo que resignarme a que no haga nunca más nada o lo estimulo a que haga algo? ¿Sí? Son preguntas que aparecen todo el tiempo, ¿sí?, y algunos profesionales nos encontramos con la necesidad a veces de frenar, ¿sí?, o expectativas que no resultan realistas, o formas de apoyo que resultan en estimulación excesiva. Bueno, pero para saber qué es una estimulación excesiva, ¿sí?, vamos a empezar hoy por el final. ¿Cuáles son los términos relacionados? Bueno, una persona está excesivamente estimulada cuando o termina sobrecargada, o dice estar muy estresada, o le dijeron que entró en lo que antes se llamaba un surmenage, que hoy se llama fatiga crónica, o está muy agotado, o quemado, en burnout, o sobregirado, sobreexcitado, pasado de vueltas, ¿sí? Todos estos términos son términos relacionados con lo que llamamos estimulación excesiva, ¿sí? Una persona que ha sido sujeto de estimulación excesiva se muestra de esta manera. Pero para contar un poco qué es la estimulación excesiva, ¿sí?, necesitamos entender de dónde partimos. Hay un modelo que nos viene ayudando hace un tiempo que explica tanto el desencadenamiento de la esquizofrenia como el de las crisis, ¿sí?, que lo habrán leído quizá en los manuales de psicoeducación, algunos españoles, ¿sí?, que andan circulando y que son muy buenos por los grupos de ayuda mutua de familiares, ¿sí?, que por suerte hacen referencia a este modelo, pero no habíamos hablado en las charlas nuestras todavía, ¿sí? Este modelo ha sido
arrancó con lo que se llama modelos de vulnerabilidad, diátesis, estrés, ¿sí? Después ha sido reformulado con los avances de la ciencia, y en el 2016, perdón, terminó con estos autores, Chen, Walsh y Shep, en un modelo que se llama modelo de vulnerabilidad, estrés, soporte, o support, o apoyo, ¿sí? En esquizofrenia. Y de una fuente que es de internet, que después les muestro, sí, estaba este gráfico, que me parece muy bueno traer a colación. No lo quise hacer ni siquiera de nuevo, me parecía que estaba muy bien representado, ¿sí? Que nos muestra ahí la gota que rebalsa el vaso, digamos, ¿no? Pensemos el principio, ¿sí? Quizá la adolescencia de un familiar nuestro que hoy padece esquizofrenia, que hoy convive con esquizofrenia, ¿sí? Y se sabe que para manifestarse, ¿sí?, con esquizofrenia, la persona tiene que tener una vulnerabilidad. Lo que van a leer en algunos lugares es sinónimo de diátesis, ¿sí? Una vulnerabilidad. Ahora vamos a ver cuáles son las vulnerabilidades. O sea, no tiene esquizofrenia quien quiere, ni quien otro quiere, sino aquel que es vulnerable a tener esquizofrenia. ¿Bien? Después veremos cuáles son esos factores de vulnerabilidad. ¿Bien? Pero también, ¿sí?, existen en el mismo vaso algunos factores que son... Estoy acá, decile a papá. Un segundito, voy a poner acá pausa. ¿Va a silenciar o alguien me ayuda con eso? Mariela, silenciar. Ah, sí, perdón. Factores de riesgo y factores de protección, o factores de estrés, o factores de apoyo y soporte, ¿sí? Los factores de estrés se sumarán a los de vulnerabilidad, ¿sí?, para desencadenar el trastorno o para desencadenar la crisis. Y los factores, como ahí está la canillita, ¿sí?, protectores, o los factores de protección o factores de soporte y apoyo, serán aquellos que descomprimirán este vaso y harán que la línea hacia el trastorno no se traspase. O sea, uno puede tener, lo que ahora vamos a ver son los factores de vulnerabilidad, y convivir con un ambiente, un entorno, ¿sí?, o un medio interno, unas posibilidades propias, ¿sí?, bastante estresantes, pero si además tiene un entorno o una red social de apoyo, ¿sí?, por ejemplo, de buena calidad, esto puede que no se manifieste en enfermedad, ¿sí? Entonces, tenemos que saber que vamos a partir de esta base, ¿sí?, que estos son nuestros principios, esta sería la línea de la cual estamos partiendo. Entonces, ¿qué nos dice esta teoría? Nos dice que lo que es medianamente estable es la vulnerabilidad, pero lo que puede variar, ¿sí?, los factores modificables, serían los factores de estrés y los factores de protección. Y entonces, si lo medianamente estable es la vulnerabilidad y lo que puede variar son los factores de estrés y los de protección, tendríamos que entender que el estado de la persona con esquizofrenia va a depender, ¿sí?, del balance y la modificación de los factores de estrés y de protección, ¿sí? Entonces, nos dice este modelo que tenemos chances de intervenir para convivir con una vulnerabilidad de la mejor manera, ¿sí? Voy a tratar de correr esto que tapa un poco. Bueno, no lo logré. Ahí estamos. Entonces, ¿qué es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad o diátesis se ha definido según este estudio, que es muy interesante, para aquel que lo quiera leer se lo puedo facilitar, ¿sí? Hicieron una recopilación de cuáles son las cosas que científicamente están comprobadas, pertenecen a la vulnerabilidad a padecer esquizofrenia o a tener una crisis esquizofrénica, ¿sí? Para padecer esquizofrenia, una persona tiene que tener una disposición genética. Se han estudiado 8 grupos grandes, ¿sí?, de componentes genéticos que comparten las personas que padecen esquizofrenia. O sea, no es un gen el que determina, ¿sí?, la esquizofrenia, es una interacción, ¿sí? Pero algunos grupos de genes, ¿sí?, están presentes en algunas personas, en la mayoría de las personas que padecen esquizofrenia, ¿sí? Entonces, ¿hay un componente genético en la esquizofrenia? Sí. Después se ha visto también que hay un componente en la forma del cerebro,
¿sí? En el tamaño, las circunvoluciones del cerebro, ¿sí? En cómo está estructurado ese cerebro. Ese cerebro de las personas que padecen esquizofrenia suele tener algunas características particulares, ser diferente, ¿sí? Otro factor de vulnerabilidad es que lo que nosotros llamamos eje hipotálamo, hipófiso, adrenal, vendría a ser la comunicación entre el cerebro, una glándula que está también ahí cerquita en el encéfalo, y que después se comunica con nuestras suprarrenales y liberan estrés, ¿sí? Liberan adrenalina, noradrenalina y corticoides, ¿sí? Esas que tienen que ver, ese eje que tiene que ver con el manejo del estrés, suele estar alterado desde el inicio en las personas con esquizofrenia, ¿sí? También se sabe que desde el inicio hay alteraciones cognitivas, que las alteraciones cognitivas vienen como parte del combo, esto ya lo vimos en otros momentos, en otras charlas de psicoeducación, ¿sí? Ya vienen y conviven como parte del cortejo sintomático de la esquizofrenia. O sea, así como decimos que una persona con esquizofrenia tiene delirios y alucinaciones, a veces comportamiento desorganizado, pensamiento desorganizado, síntomas negativos, también están, y afectivos, están los síntomas cognitivos. Eso ya viene en combo con la esquizofrenia y tiene especialmente que ver con el procesamiento de la información. O sea, cuando llega un cúmulo muy grande de información, ya no puede procesarse bien. Otro factor de vulnerabilidad es la sensibilidad a los estímulos y factores estresantes. Las personas con esquizofrenia tienen mayor sensibilidad a los estímulos y a los factores estresantes que la población general. Por otra parte, las habilidades sociales para lidiar con el estrés y las habilidades personales y sociales para lidiar con el estrés, ¿sí? Están disminuidas. Y la capacidad de socializar para reducir el estrés también está disminuida. Entonces ya viene la persona con esquizofrenia, ¿sí? Con una cierta condición, ¿sí? Una cierta vulnerabilidad, que lo hace, ¿sí? Más propenso a tener dificultades para lidiar con altos montos de estrés. Esto quiere decir que no va a poder lidiar nunca con el estrés para nada, ¿sí? Lo que queremos decir es que el ambiente más adecuado, ¿sí? Es un ambiente donde controlar el estrés sea el objetivo, ¿sí? Que va a funcionar muchísimo mejor. Y esto quiere decir que va a haber menos síntomas de delirios y alucinaciones, de excitación, de agitación, de alteraciones del pensamiento y de la conducta, porque va a estar menos sobrecargado. Entonces, controlar eso va a ser importante. Seguimos entonces para decir, bueno, si esto era... Perdón, un tema con la vulnerabilidad, ahora vamos a hablar del tema de los eventos vitales estresantes, ¿sí? Que están asociados con el desencadenamiento de la esquizofrenia. Bueno, ¿cuáles son estos eventos que están asociados con el desencadenamiento de la esquizofrenia? Bueno, a veces algunas personas que han tenido infecciones en el embarazo, ¿sí? O algunos problemas a la hora del parto, ¿sí? Podrían asociarse a esquizofrenia. Después también un ambiente familiar con alta tensión, ¿sí? Con lo que nosotros llamamos alta emoción expresada, está asociado con el desencadenamiento de la esquizofrenia. Un apego que llamamos evasivo, ¿sí? Esto significa que las personas tienen la tendencia a ser o mostrarse como maduras, independientes, autónomas del entorno, para no tener que confiar en los demás, ¿sí? Porque cada vez que necesitaron algo, ¿sí? O encontraron personas distantes, o que no supieron interpretar correctamente sus necesidades, entonces de alguna manera tuvieron que armarse de esa forma evasiva, ¿sí? De esa forma distante, ¿bien? Y por el otro lado, el estrés social, ¿sí? El estrés social en todos los sentidos, ¿bien? Desde la sobrecarga hasta las dificultades comunicacionales y vinculares. Estos 4 factores están estudiados científicamente, ¿sí? Que se asocian al desencadenamiento de la psicosis por primera vez, ¿sí? De la esquizofrenia por primera vez, y también a las crisis.
Y por último, estas personas han decidido dejar de hablar solamente del modelo estrés, vulnerabilidad, diátesis, estrés, para hablar de vulnerabilidad, estrés y apoyo o soporte. Entonces, de esta canilla que puede descomprimir las cosas. Cuando hablan de soporte, hablan de especialmente una red social de apoyo, ¿sí? Especialmente una red social de apoyo. Y esto incluye todas aquellas otras charlas que hemos visto antes, ¿sí? Donde vamos mejorando los vínculos, ¿sí? Con la familia, compañeros y amistades, pareja, relaciones laborales, académicas, comunitarias y con el servicio de salud, ¿sí? Cuanto más de más ida y vuelta sean, ¿sí? Cuanto más frecuentes, cuanto más que reintegren, ¿sí? O que le reintegren a la persona con esquizofrenia y a su familia, ¿sí? Le reporten placer, ¿sí? Que le reporten apoyo, ayuda práctica, ¿sí? Consejo. Estas relaciones, ¿sí? más descomprimido, ¿sí? Va a estar esto de la posibilidad de tener una crisis. Entonces, volviendo al tema, sabemos que tenemos factores de vulnerabilidad que no son muy modificables, al menos por ahora, ¿sí? Pero factores de estrés que pueden llegar a desencadenar y que a lo mejor no pueden ser modificables en el pasado, pero actualmente sí, ¿sí? Y factores de apoyo. Y un delicado equilibrio, ¿sí? Entonces, en el grado de estimulación que como familiares, allegados, cuidadores, ¿sí? Gente cercana a una persona con esquizofrenia podemos aportar, ¿sí? Estimular es necesario. Estimular no es ni bueno ni malo en sí mismo. El tema es baja estimulación o sobreestimulación. Cuando hablamos de estimulación excesiva, estamos hablando de todo lo anterior, ¿sí? De altos niveles de estrés. Y eso tiene más relación con el desencadenamiento de los síntomas positivos, que sabemos que positivos no tienen nada, pero ese es el nombre técnico, y que hablamos de delirios y de alucinaciones, de desorganización de la conducta, ¿sí? Y de excitación. Pero una estimulación escasa, ¿sí? Se relaciona con síntomas negativos. Si una persona tiene muchos síntomas negativos y nosotros no hacemos nada para sacarlo de esa situación, ¿sí? Pero poniéndole otras situaciones, ¿sí? Acercándonos al vínculo, a la relación, ¿sí? Los síntomas negativos empeoran. Esta imagen es de Hablemos Claro, ¿sí? El libro español. Esto es con respecto a la estimulación, la introducción con respecto a la estimulación. Ahora vamos a hablar de expectativas realistas. Parecidos, sí, pero no exactamente iguales, son estas palabras, expectativas y objetivos. Las expectativas se definen como la esperanza o la posibilidad de conseguir una cosa, ¿sí? Si uno tiene una expectativa positiva, tiene la esperanza, ¿sí? De conseguir esa cosa. Pero si uno tiene una expectativa negativa, ¿sí? No tiene la esperanza de conseguir esa cosa. O sea, la expectativa es algo muy importante para nosotros, conocerla en la persona que tiene esquizofrenia, ¿sí? Y también en las personas que acompañan a la persona que tiene esquizofrenia, ¿sí? Conocer qué se espera, ¿sí? Qué creemos que va a suceder, cuál es la esperanza que tiene, el grado de esperanza que tenemos de que algo suceda o que se consiga, ¿sí? Es importante. Las expectativas difieren de los objetivos porque los objetivos son intencionales. Las expectativas surgen sin más, ¿sí? Uno, quiera o no quiera, tiene expectativas. Lo que tiene que hacer es saber leerlas. Cuando alguien dice yo no tengo expectativas, quizá lo que está diciendo es estuve revisando, que espero, pero no estoy esperando, ¿sí? Un resultado positivo de tal cosa. Pero expectativas tiene, ¿sí? Eso es lo que espera que suceda, ¿sí? Entonces, revisar las expectativas es algo que tenemos que hacer siempre porque lo vamos a tener, ¿sí? Es como un afecto. De alguna manera, nosotros alguna reacción emocional frente a algún hecho vamos a tener, queramos o no queramos, ¿sí? Surge. Lo que tenemos que aprender a saber es a leerlo, a detectarlo.
Entonces tenemos tipos de expectativas que ir conociendo, ¿sí? Las expectativas que a veces no funcionan muy bien o que se confunden entre sí, ¿sí? Podrían llegar a ser las expectativas, por ejemplo, normativas, predictivas o merecidas. Vamos a tratar de ver ejemplos de cada uno, ¿sí? Las expectativas normativas serían aquellas, ¿sí? que es como son las expectativas culturales, ¿bien? Por ejemplo, se espera que nuestro familiar, para ser una persona adulta, ¿sí? Completa, ¿sí? Hecha y derecha, sea una persona que estudie y trabaje, tenga una pareja y pueda armar una familia. ¿Sí? Eso sería una expectativa normativa social cultural. Se espera que suceda eso, para que veamos que la vida de esta persona va bien, ¿sí? Es que coincida con lo que se espera como humano, ciudadano, parte de esta sociedad. ¿Sí? Si no cumple con esas expectativas normativas, algo no anda bien. Bien, entonces tenemos que conocer cuáles son las expectativas normativas, tanto públicas, ¿sí? Lo que se espera social y culturalmente en general, como las personales. Nosotros tenemos que saber qué ideas tenemos acerca de lo que esperamos normativamente del otro, ¿sí? Lo que nos parece que tendría que llegar a ser, ¿sí? Cómo debiera de ser la cosa. Después tenemos las predictivas, ¿sí? Que son aquellas expectativas que tienen que ver con lo que esperamos que suceda, y eso ya está un poco más relacionado con las circunstancias, con los miedos, con las emociones, ¿sí? Esa expectativa está bastante condicionada, ¿sí? Con la manera en que nosotros leemos las cosas, ¿sí? Bueno, yo querría que pase tal cosa, pero va a pasar tal otra, ¿sí? Es lo que yo me imagino que va a suceder, ¿bien? Por ejemplo, yo me levanto a la mañana y digo, y otra vez, este no se va a levantar, no tiene ganas, es un vago terrible. Mi expectativa, ¿sí? En ese momento predictiva, es que este vago, ¿sí? Que en realidad nosotros sabemos, tiene síntomas negativos, ¿sí? Y carece, ¿sí? De la iniciativa que nos gustaría que tuviera, ¿sí? Este vago justo se levantó, ¿sí? Entonces no se cumplió mi expectativa predictiva, pero la tenía igual, ¿sí? Y desayunamos juntos. Y después las expectativas merecidas, ¿sí? Es lo que uno cree que se merece uno y se merece el otro, ¿sí? Hay algunos familiares que pueden pensar, y si es un vago, ¿qué querés? ¿Sí? ¿Qué esperas que le pase? ¿Sí? ¿Qué esperas que le pase? ¿Cómo le va a ir bien en la vida si no hace nada? ¿Mm? Bueno, eso también es una expectativa merecida, se lo merece por ser un vago, ¿sí? Se merece que no le pase nada bueno o al revés, ¿sí? Uno cree que nuestro familiar, nosotros mismos, nos merecemos lo mejor, ¿sí? La mejor atención, la mejor, ¿bien? Bueno, y ni fu ni fa, pero lo importante acá no es tanto el ejemplo, sino saber que hay distintos tipos de expectativas. Pero también están las expectativas realistas, y son aquellas que tienen que ver con la realidad y que se parecen más a lo que podemos planear como objetivo, ¿sí? Y que por definición para ser realista tiene que ser alcanzable y tiene que ser posible. Pero esto no quiere decir quedarnos con algo que no, menor a lo que podría llegar a ser, siempre estar achicando las expectativas, ¿sí? Siempre estar reduciendo las expectativas, para nada, sino tener la posibilidad de entender la circunstancia, ¿sí? Y adaptar la expectativa a esa realidad actual, ¿sí? Las expectativas que uno puede tener cuando nuestro familiar está en una descompensación psicótica, en una crisis esquizofrénica, ¿sí? Son muy diferentes a las que uno puede tener, ¿sí? Cuando la persona ya no está en crisis, ¿sí? Y está pasando quizá un buen momento social. ¿Bien? Son distintas las expectativas, van a ir variando según el contexto y las tenemos que ir modificando y adaptando. Pero ¿hacia dónde iríamos? ¿Qué buscaríamos? Porque mi familiar tiene esquizofrenia, ¿sí? Yo tengo que renunciar a la posibilidad de una vida plena, ¿sí? No, claramente no. Tenemos que ir en búsqueda hacia la búsqueda de una recuperación, ¿sí? Y de una vida plena. ¿Qué significaría eso? Bueno, en primera instancia que haya remisión sintomática, y para eso sí o sí tiene que estar, ¿sí? En tratamiento farmacológico, y no hay una mejor
manera, ¿sí?, de llevar adelante la remisión sintomática, que no sea tomando remedios adecuados, ¿sí? También pueden ir y remitirse al canal de YouTube y ver los videos que tienen que ver con el tratamiento farmacológico en la esquizofrenia. También tratamientos sociales en general, psicoterapéuticos y de otros estilos, ¿sí?, que ayudan a la remisión sintomática, o sea que no haya más síntomas, que bajemos los síntomas, al menos los positivos, ¿sí? Y después, ¿sí?, que la persona encare un funcionamiento ocupacional, que tenga una ocupación, ¿sí?, una vida medianamente autónoma y una vida ya relacionada con pares, ¿sí? Esto buscaríamos que sea una vida plena, pero una vida como la de cualquier otro, ¿sí? Entonces, por último, vamos a tener presente lo siguiente. Siempre en una recaída o en la recuperación tenemos que estar atentos a distinguir, ¿sí?, cuáles son aquellos factores que son predisponentes, o sea, la vulnerabilidad, no olvidarnos nunca de que existe una vulnerabilidad, ¿sí? Tampoco quedarnos a llorar por la vulnerabilidad, pero reconocer que si no entendemos que la vulnerabilidad existe, ¿sí?, se nos van a ir de mambo las expectativas y las estimulaciones. Entonces, sepamos que existen factores predisponentes, ¿sí?, que el estrés, la sobrecarga de estrés es el factor desencadenante más frecuente, ¿sí?, y eso puede estar representado, por ejemplo, por un contexto familiar, ¿sí?, de mucha emoción expresada, por ejemplo, épocas donde algún familiar se pone muy hostil, ¿sí?, o altos niveles de criticismo, o cuando se discontinuó una medicación, ¿sí?, o cuando hubo un evento familiar estresante, falleció alguien, o una mudanza, ¿sí? Cualquiera de estos factores de mucho estrés podrían llegar a producir un desencadenamiento, ¿sí?, de una crisis. Bien, y también están los factores modificantes, tanto los buenos como los malos, los positivos como los negativos. O sea, una excelente red social de apoyo, ¿sí?, va a reducir el tiempo y la intensidad de la crisis, ¿sí? Y al revés, ¿sí?, si tenemos nosotros o sostenemos, por ejemplo, un clima familiar inadecuado, ¿sí?, o una estimulación muy baja, ¿sí?, permanentemente muy baja, aún ya no estando en crisis, una estimulación muy baja, bueno, posiblemente esto empeore la situación de nuestra familia. Entonces, repasando, existen factores de vulnerabilidad, factores de estrés y factores de apoyo y de soporte, ¿sí? Tenemos que reconocer cuáles son, cuáles están presentes en cada situación particular y a partir de ahí poder organizarnos para disminuir, ¿sí?, el estrés. Esta es mi parte, hasta acá he llegado yo. Carola, Buenísimo. ¿está lista? Dale. Compartir, bien. Gracias, María Delia. Ahí voy a compartir. Bueno. ¿La ven bien? Perfecto. Buenísimo. Bueno, quería un poco poner en contexto mi parte, ¿no? Va a tener bastante que ver con darle algunas ideas, a ver si los ayudamos con estas cuestiones que cuando empezó a hablar María Delia, ¿no? Que llegan los familiares diciendo, ¿qué hago? Está todo el día en la cama, no hace nada, no colabora con las cosas de la casa, no tiene ninguna actividad. Bueno, entonces vamos a ver en qué medida como familiares podemos influir, generar algunos cambios de conducta, y también en algún punto voy a incluir conductas de ustedes. Cuando ustedes notan que están teniendo alguna conducta propia que por estar ahora más psicoeducados y entender un poco más, quisieran modificarla. Vamos también a cambiar alguna conducta. Esto me importa bastante que tengamos en cuenta que lo que voy a hablar a partir de ahora tiene que ver con, se va a implementar una vez que la persona con esquizofrenia está bajo tratamiento y estable. No es para nada para poner en práctica en una situación que cuando alguien está descompensado porque dejó el tratamiento, porque tiene su primera crisis, no es momento de hacer esto que voy a empezar a decir ahora. Querer
tener injerencia y control sobre la conducta de alguien cuando está con la enfermedad totalmente manifestándose, no tendría sentido. En esos momentos lo que hay que hacer es pedir ayuda a profesionales y que se inicie el tratamiento. Entonces, lo que vamos a ver a partir de ahora es cuando la persona ya está bajo tratamiento, ya está tomando medicación y tiene un tiempo de cierta estabilidad. Que lo más frecuente que ustedes ya saben que pasa es que lo que queda más son los síntomas negativos, ¿no? Esta cosa de como se los ve con poca energía para hacer las cosas, con poca disposición para conversar, para colaborar con las cosas de la casa, mucho tiempo quizás en la cama. Bueno, ahí es, en ese contexto sería donde vamos a poner esta charla. Entonces dice, encontrar... ¿La lees vos esta parte, María Delia? Así no uso tanto la voz. Dale. Encontrar una guía para generar cambios conductuales que afectan severamente la vida de todos los miembros de la familia. Para lograrlo es necesario claridad y precisión en la definición de la totalidad de las conductas problema. Vemos estos tipos de conducta como consecuencia de sufrir una enfermedad mental grave. Para nuestro propósito ahora definimos conducta como un comportamiento o una acción visible a los otros. Es algo que alguien hace, por ejemplo, hablar, gritar, caminar, correr, dar un portazo son conductas. Preocuparse o sentirse triste no es una acción observable. Tener las cejas fruncidas y no responder cuando le pregunto algo es una acción observable. Bien, entonces esto es lo primero, gracias Mariela, es si quiero tener cierta influencia sobre alguna conducta de mi ser querido propia, primero tengo que saber, bueno, sobre qué conducta voy a trabajar. Tener esto de la precisión y la definición de la conducta. Y puedo tener varias. Sí, Puede haber varias sí, conductas fui. que estén siendo problemáticas. Lo que pasa es que yo tenía a las 12. Ahora, Habré llegado un ¿hay alguien ratito que antes de las está- 12. 12 menos 10 Perdón. me atendió. 12 y un minuto estaba en la... Ahí lo silencié. Me perdí. Bueno, entonces, cada uno de ustedes, si yo les dijese, bueno, agarren un lápiz y un papel y escriban algunas cosas que les preocupa de su ser querido, algunas conductas que suceden en casa que les preocupa, ¿no? Y empiezan a escribir. Si alguien pone como una conducta, no le interesa nada de la familia, ¿qué dirían? ¿Que es una conducta bien descripta? Es una pregunta. No, es una evaluación subjetiva mía. Exactamente. En cambio, si alguien dice, en los últimos 6 meses no participó de ninguno de los cumpleaños familiares que se hicieron en casa, ¿es una conducta descriptiva? Sí. No participó, no estuvo presente, se quedó en su cuarto encerrado durante los cumpleaños que festejamos en casa. ¿Está bien? Sí. Esa es descriptiva, ¿no? Bien. Entonces, un poco para irlos ayudando a, cuando defino conductas, yo siempre digo, si no sé bien si lo que estoy pensando es una conducta, imagínense que tengo un grupo de actores que tengo que hacer que lo hagan. Si yo describo bien una conducta, esos actores lo pueden actuar, porque le estoy diciendo cosas concretas que hacer. Cuando le digo algo que es impreciso o solo una interpretación, no tienen nada que hacer. Bueno, cuando algo es una conducta, es porque, cuando está bien descrito, es porque es esta imagen de un actor lo podría hacer, sí, bueno, es una conducta bien descrita. Y esto me vuelvo atrás un segundo, que estoy usando una computadora que no es la mía, esto también es importante, ver que las conductas que ustedes seguramente pondrían en la lista son consecuencia de que la persona tiene una enfermedad mental grave. Esto nunca hay que perderlo de vista, ¿no? Porque esto es lo que decía Mariela, no es que, bueno, entonces no tengo que buscar que nada cambie, no, pero tampoco tengo que malinterpretarlo, ¿no? Como esto de es vago, indolente, no le importa, sino que es la consecuencia, son conductas que lo que nos muestran es la manifestación de la enfermedad. Incluso aunque esté bajo tratamiento, porque los síntomas negativos, si bien pueden mejorar, mejoran en menos relación que los síntomas positivos.
Bien, algunas cosas muy importantes. Ustedes pueden hacer una lista, pero hay una condición, no podemos cambiarlas a todas, y menos a todas las conductas a la vez. Querer hacer eso generaría mucho estrés en ustedes y por ende, imagínense, mucho estrés en la persona. Eso sería una sobreestimulación, querer cambiar al mismo tiempo muchas cosas. No querer cambiar ninguna sería una baja estimulación. Para poder ser efectivo es importante reconocer qué es una prioridad y qué no lo es, y si es posible de modificar. Vemos dos cosas. Prioridad, que sea importante para mí, para la dinámica familiar, para la vida de mi ser querido, ¿no? Entre esas cosas, cómo priorizo las conductas. Y después de esas prioridades, imagínense que a la lista son 10 cosas y priorizan a 3, bueno, ¿por cuál voy a empezar? Con la que les parece más plausible de modificar, que ustedes van a tener más injerencia de modificarse. Les doy un ejemplo. Si una de las cosas que quieren cambiar es algo de lo que sucede en casa donde ustedes están presentes, eso va a ser más posible que ustedes puedan cambiar que una conducta que tiene su ser querido fuera de la casa que ustedes no están presentes. ¿Está bien? Después hay otros ejemplos. Por ejemplo, si su ser querido está teniendo problemas de consumo problemático de alcohol, y ustedes tienen un auto y deciden, y también la indicaron los médicos, que no tiene que manejar hasta que tenga meses sin ingerir alcohol, es fácil de modificar. ¿Por qué? Porque sacó la llave, sacó el registro, lo que sea que tenga, y no puede usarlo. Hay ciertas cosas que tengo más posibilidad de influir sobre la conducta del otro. Obviamente que todo esto se hace con cuidado, con respeto, ¿no? Bien. Es importante clarificar qué conducta es posible de ser modificada. ¿Cuál es el cambio conductual que impactaría una mejor calidad de vida? ¿Qué está en nuestras manos cambiar? Un poco esta idea, estas preguntas, nos ayudan a elegir, bueno, ¿por dónde voy a empezar? ¿Por cuál voy a empezar? Hay algunas cosas que son conductas de alto riesgo, como conductas problema, son conductas de alto riesgo. Manejar alcoholizado, intentos de suicidio, violencia física que atenta contra la vida o contra los bienes materiales. Vamos a imaginar que esto no sería de lo que vamos a tratar hoy, porque una persona que está bajo tratamiento y con medicación no tendría que estar con ninguna de esas conductas. Otras conductas que sí pueden estar, aunque la persona esté en tratamiento, que atentan contra la salud, es evitar o negarse a concurrir a consultas médicas, negarse a tomar la medicación prescripta, negarse a realizar tratamientos de enfermedades agudas o crónicas, con abuso de drogas o alcohol, tener sexo sin protección, negarse a internarse cuando es necesario. Después hay conductas que interfieren con la vida familiar, que en general son un problema más para la familia que para la persona que está teniendo esa conducta. Negarse a concurrir a algún espacio del tratamiento, no cumplir con las pautas del mismo, no tomar la medicación, dependencia económica por no tener trabajo o perderlo prematuramente, no concurrir cuando están en el colegio, no ir al colegio, tener conductas de robo o de mal uso de los bienes, no colaborar en las tareas del hogar, negarse a lavar los platos, no dejar el baño en condiciones, etc. Culpabilizar, insultar, gritar u otra agresión verbal a familiares, invitar a desconocidos a casa sin aviso, dormir gran parte del día. ¿Les suena alguno de estos ejemplos? ¿Les parece que son pertinentes? Todos pertinentes. Bueno. Lo que por ahí quería aclarar, que bueno, no te quería, ahora que bueno, paramos un poquito, es que es vital hacerlo de a poco. Y es vital hacerlo cuando la persona está estabilizada. No, por eso lo dije en el primer slide. Sí, Que sí. a veces nos pasa que por ahí hay gente que digamos, no tiene paciente estabilizado y es lo peor que pueden hacer. O sea, tomarse el tiempo y también observar. Creo que el primer tiempo, yo lo aprendí de vos, Carola, anotar todo y ser observador. Totalmente, totalmente. Gracias, Jimena. Bueno, Después, vamos a nombrar algunas conductas, problema de los
de los familiares. Cuando están con la conducta del familiar, lleva a la sobreestimulación. Cuando duerme todo el día, lo despierto de prepo con música fuerte. Yo no dejo que falte a ningún lado, no importa cómo se sienta, tiene que hacerse responsable. Se la pasa todo el día mirando TV o con el celular porque es la única manera de que se relaciona. A mí me parece que no es tan malo. Desde que se enfermó no trabaja tanto y no tiene dinero para mantenerse. Se lo nota preocupado. Ya tendría que volver a trabajar. O ya tendría que volver al trabajo. Aunque no tengas ganas y quiera irse, Claudia tiene que estar presente durante toda la reunión familiar. ¿Qué clase de anfitriones somos? Esto es de sobreestimulación, ¿no? De infraestimulación. Cuando no hace nada en todo el día, no le dirijo la palabra. Ella come y duerme todo el día, es todo lo que puede hacer, por eso no la molesto con comentarios. Como se hace mucho lío con el dinero, prefiero manejarlo yo. Este es muy buen ejemplo, ¿no? Frente a la imposibilidad o las dificultades, hay alguien que asume el rol y se hace cargo de eso totalmente y se pierde la posibilidad en forma gradual de que la persona vaya aprendiendo y teniendo más habilidades en relación al manejo del dinero, por ejemplo. Expectativas no realistas. Mi hijo me desafió diciendo que no quiere hacer nada, ni trabajar, ni estudiar, y le pegué un cachetazo. Le grité a mi hijo porque otra vez se juntó con los pibes de la esquina a fumar marihuana. Bien, entonces, cuando vamos a elegir una conducta, lo primero que tenemos que hacer es esto que les dije al inicio, vamos a aprender a describir sin juzgar. Porque esto va a influir no solo en que hagamos una buena elección de la conducta, sino que cuando hablemos con nuestro ser querido, cuando hablemos del tema, es mucho más fácil dialogar cuando estoy siendo descriptivo que cuando estoy siendo juicioso. Si yo le digo a alguien, y esto lo asocio a que un estilo juicioso de hablar es un estilo que tiene que ver con la alta emoción expresada. Si yo le digo a alguien, no haces nada en todo el día, no te importa nada la familia, estamos todos haciendo las cosas por vos, tenés que ponerte las pilas, la vida no es así, bueno, ese tipo de verbalización muy emocional, muy dramática y poco clara y con muchas palabras y mucha gestualidad, son parte de la sobreestimulación que hay que disminuir. Entonces, tener un tono más neutral, poder describir conductas más específicas y un pedido más específico, breve, cortito, pequeño, es mucho más efectivo. Dice, identificar y definir una conducta problema es un acto de aceptación sin interpretaciones y sin juicios de valor. Describimos acciones concretas que podemos ver y escuchar. Notamos el contexto en el que sucede y sus consecuencias. Ejemplos de errores en confeccionar una lista de conductas problema. Decir que es caprichosa, eso no describe ninguna conducta. Hace demandas de su familia de forma constante y desconsiderada. Permanentemente transgrede si alguien le pide algo. Todo eso implica juicios y es poco descriptivo. Le agarra furia y se pone muy mal. Bueno, este último, como no separa la ropa, cuando pone el lavarropa, pone la ropa mal los colores, ¿no? Y esto aprovecho también para decir que además de elegir la batalla, es decir, elijo una conducta, una vez que elijo la conducta, piense en esto. Si una persona está colaborando con las cosas de la casa, cero. Solo se levanta, agarra lo que hay en la heladera, come algo, deja el plato, su ropa está tirada, se baña y deja toda la ropa sucia. O sea, no hay colaboración. Y yo quiero que empiece a tener algunas conductas de colaboración. Tengo que, además de elegir una, tengo que aceptar que al inicio no la va a hacer como yo estoy esperando que la haga. Eso tiene que ver con las expectativas que decía. Si yo, alguien que no lava un plato, pretendo que los lave, los guarde, deje el trapito no tirado en el medio, sino bien sequito arriba, limpie la mesada, limpie la cocina, eso no va a pasar. Tengo que ir aceptando la gradualidad, en terapia de la conducta se llama moldeamiento, que voy reconociendo como positivo pequeños avances hacia la conducta deseada, sabiendo que el
cambio no es un salto, no es de no tener una conducta pasa a tenerla divina como yo deseo. ¿Está bien? Y esto en todos los contextos. Por ejemplo, pueden querer que empiece a participar un poquito más de encuentros sociales que suceden en casa. Este es otro ejemplo de sobreestimulación. Una cosa es compartir un mate cuando viene una tía o una prima, un ratito, 15 minutos. Si la persona está muy aislada y la invito a participar y el familiar se queda 3 horas, eso es sobreestimulación. La persona con esquizofrenia, sobre todo cuando viene de un periodo difícil y todavía no viene de un periodo de estar bastante aislado, no va a ser bueno eso. Sí, quizás puede estar 10 minutos y después se va a su cuarto. Bueno, me voy a descansar, sí, dale. No, no es que, digo, ¿cómo te vas a ir al cuarto si está tu prima? No, sí, estuvo 10 minutos y 10 minutos es mucho mejor que nada. Después gradualmente puedo pasar a que vengan quizás 2 personas. Una persona que está viviendo un tiempo aislado no va a poder estar en una reunión con muchas personas. Eso es sobreestimulación. Muchas personas hablando, mucho ruido es sobreestimulación. Muchas conversaciones al mismo tiempo es sobreestimulación. ¿Ah? Entonces, ¿queremos que recontacte la vida social con la familia? Sí, pero de a poquito. De a poquito en tiempo y de a poquito en cantidad de personas. Esto me metí con un área que es la revinculación. Después lo mismo con la colaboración en la casa. No le digo, tenés que colaborar con la casa. Se charla con la persona y elijo el momento. Como decía Jimena, ustedes conocen a su familiar. ¿Cuál es el momento del día que está un poquito más receptivo? Cuando se levanta a la mañana, que está un poquito con la cosa de la resaca de la medicación, que ¿no? todavía le cuesta tomar como más, estar más lúcido, ¿es un buen momento para hacerle un planteo? ¿O se lo hago más después de comer o a la tarde, que en general está un poquito más, que sale del cuarto, que está un poquito más comunicativo? Bueno, quizás elijo ese momento, le invito a tomar un mate, y le digo, nos ponemos a charlar, y ahí quizás le propongo, ¿qué tal si me vendría súper bien si te empezás a hacer algo que quieran ustedes? Como por ejemplo, ¿qué te parece si te empezás a ocupar de lavar los platos de la noche? Sería de gran ayuda para todos. Yo cocino y vos después lavás, ¿qué te parece? Eso es bien concreto. ¿Está bien? Esto ya lo vimos, significa no podemos cambiar todo, hay que elegir, hay que decir cuál es la conducta para estar basada. Esto ya lo vimos. Bien, ejemplos, decía, para elegir también, ejemplos de alta posibilidad y ejemplos de baja. Que sea de baja no quiere decir que no voy a poder influir en la conducta, pero tengo menos injerencia. De alta probabilidad. Una madre que pone llaves en la puerta de su dormitorio para evitar que su hija saque dinero o objetos de valor. Esto puede parecer muy duro, bueno, es un modo concreto de limitar cierta conducta. Dar de baja la tarjeta de crédito de un hijo que hace compras compulsivas. También es de alta probabilidad que suceda, pues muy sencillo, no tengo que esperar que el otro haga algo distinto, simplemente la conducta se detiene por la intervención familiar. Un papá no le da las llaves del coche a su hijo que ha manejado alcoholizado. Ejemplos de baja probabilidad. Influir en que ponga fin a una relación con una pareja de alto conflicto, controlar que un hijo deje de fumar, lograr que un hijo haga actividad física. Los ejemplos que di estarían como en el medio. La colaboración en las tareas de la vida de la casa cotidiana estaría en el medio, y el que empiece a participar un poquito más de la vida social de la familia también estaría un poco más en el medio. El dilema es que existen conductas severas y frecuentes que afectan intensamente la vida de la familia, pero existen recursos limitados para cambiar la conducta ajena. Vamos a pensar algunas cosas en relación a qué puede ayudarlos a generar eso. Entonces vimos, voy a hacer un repaso. Seleccionar la conducta, que sea una conducta específica, que tenga algo de prioridad. ¿Qué quiere decir? Que sea importante para ustedes, que cuando suceda sea algo pequeño pero significativo,
que les parezca que sea posible, que ustedes y su ser querido están ya en condiciones de intentarlo. Y después es pedirlo directamente, esto que decía recién, me siento en el momento adecuado, elijo un momento que la persona esté con disposición a hablar del tema, lo hablamos, le hago esa pregunta y le doy opciones. A mí me haría falta que alguien se ocupe de lavar los platos en la cena y de lavar ropa, de ponerlo y colgarlo, y la ropa cuando está seca. ¿Qué preferís? ¿Por dónde preferís empezar? Como darle una opción y después lo tengo que ayudar a eso. Cada caso tiene sus particularidades, ¿no? Pero piensen que dependiendo de la persona, bueno, cuántas crisis tuvo en su vida, cuántas descompensaciones, a qué edad, bueno, hay varias variables, pero piensen que cada una de esas crisis es para la persona como si se hubiese sucedido un terremoto en su cerebro. Entonces, las tareas mínimas, tómenlas como si, bueno, alguien que por primera vez tiene que aprender algo. Entonces, no sé, lavar los platos, le dicen, bueno, te quedas cerca, necesitas algo, se quedan cerca. Lo del lavarropa lo mismo, se le enseña, se le explica cómo es, se quedan cerca las primeras veces, ¿no? Como entender que para nosotros quizás son tareas muy sencillas, que las hacemos automáticamente, pero alguien con esquizofrenia no. Las tiene que reaprender en algunos casos y en otros aprender por primera vez. Bien, entonces, algunos errores que suceden cuando pretendemos cambiar conducta es confiar en la fuerza de voluntad, ¿no? Como decir, bueno, cuando esté mejor, cuando el tratamiento ya haya dado todo su efecto, va a empezar a hacer las cosas, ¿no? Como dejarlos librado a la fuerza de voluntad. La verdad que no es muy buena idea eso. Mejor es dejar de lado un poquito el concepto de la voluntad al costado y pensar en cómo puedo intervenir positivamente en el cambio de conducta. Esto es lo mismo, ¿no? Otro error es querer dar grandes saltos en lugar de pequeños pasos, ¿no? Alguien que no está lavando nada, lavó 2 vasos y un plato, buenísimo. Y esto le digo buenísimo a ustedes con cara así, pero a la persona no. Recuerden que decirle gracias está muy bien y decirle qué bueno, estoy recontenta, mucha cosa muy intensa, eso es alta emoción expresada también, ¿no? Todo esto de bajar la estimulación verbal, pero sí que haya algo de reconocimiento, un gracias, un abrazo, ¿no? Lo que ustedes sepan, porque lo conocen mejor que nadie, que su ser querido va a recibir como reconfortante por lo que hizo, ¿no? Entonces, perseguir pequeños objetivos uno detrás de otro. Hacer caso omiso de cómo el ambiente modela la conducta es otro error. Esto que decía Jimena, observen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el ambiente, no? ¿Qué pasa? ¿Es lo mismo? ¿Cómo está igual cuando está la hermana o cuando no está? ¿Es igual el funcionamiento cuando está a la mañana, a la tarde? ¿Cómo el ambiente va como influyendo en la conducta del otro? Y empezar a generar ambientes favorecedores de lo que ustedes quieren. Ustedes dicen, ¿se dieron cuenta que un día le pedí algo específico? Como fulanita, ¿podrías llevarme esta bolsa de basura al tacho? Gracias. Fue más fácil. Fue más fácil que decirle, necesito que ayudes más en casa, y no pasó nada. Eso no es efectivo decir cosas así tan inespecíficas. Bueno, vamos a estar más atentas a generar nuevas conductas que a detener viejas conductas. Bueno, explicar los fracasos cuando algo no funciona por la falta de motivación de la persona. Esto, tenemos que los problemas motivacionales son parte de la esquizofrenia, entonces, bueno, tenemos que de alguna manera encontrarle la vuelta, que puede aumentar un poquitito la motivación, ¿no? Y me doy cuenta que si le pido algo de tal manera es mejor, o cuando se lo pide tal, es un poquito más fácil que nos diga que sí, como darnos cuenta en qué cosas son más efectivas.
Bueno, esto lo dijimos, ¿no? Es un error focalizarse en metas abstractas en lugar de comportamientos concretos. Abstracto es ponerse en forma y concreto es decir, voy a empezar a salir a caminar 15 minutos hoy. Considerar que el otro tiene que saber lo que hay que hacer, esto es un típico error que podemos caer todos nosotros, esto de pedir en forma clara y breve lo que necesitamos que suceda. Claridad y breve es una de las características que harían que sea una comunicación que no genere esto de la sobreestimulación, ¿no? Clara y breve es una buena idea. Bueno, asumir que el cambio de conducta es difícil y por eso no lo voy a intentar, la idea es que lo puedan intentar.